ministra de Sanidad, Mónica García, muchas gracias por venir aquí al diario.es. Un placer. Bueno, ministra, acaba de anunciar que se postula de nuevo para las primarias del partido. ¿Por qué ha decidido dar este paso? ¿Cuándo tomó también la decisión? Nunca me he ido de Madrid, ¿no? Independientemente de que sea ministra de Sanidad, siempre he tenido el alma dividida entre la sanidad y la otra pasión, que es Madrid. Madrid es un freno para el avance de España. Todas las políticas progresistas que hemos puesto en marcha desde el Gobierno de España no han permeado a los madrileños y madrileñas, y esto es porque tiene un Gobierno que está haciendo un búnker ideológico protagonizado por la señora Ayuso, que además es el laboratorio de las políticas trampistas y las políticas de la ultraderecha. Por eso creo que necesitamos cambiar la pieza de Madrid para poder cambiar el avance del resto de España, y que si cambiamos la pieza de Madrid, bueno, pues seremos capaces de que todas las mejoras que están llegando al resto de territorios puedan llegar a los madrileños y madrileñas. Si finalmente es la candidata, ¿tiene pensado continuar en el Gobierno hasta que se anuncien las elecciones, sí, o pretende dejar el Gobierno antes? No. Nos queda un año en el Gobierno, nos quedan muchas reformas y muchas transformaciones de nuestra sanidad pública por hacer. Desde que hemos llegado hemos estado impulsando medidas que llevaban en cajones desde hace 20, desde hace 10 años, desde hace 15 años, y vamos a seguir haciéndolo, porque igual que estamos celebrando ahora los 40 años de la Ley General de Sanidad, necesitamos darle un impulso ahora a nuestro sistema público, que es el eje vertebrador de nuestro estado de bienestar y que nos permite reconocer a la sociedad tal y como la reconocemos, ¿no? Una sociedad que no le dice a ningún paciente de dónde es, ni de dónde viene, ni cuánto dinero tiene en la cartera, sino qué le pasa y en qué le puede ayudar. O sea que necesitamos todavía hacer muchas transformaciones en el sistema sanitario. Desde el Ministerio de Sanidad voy a seguir, sin olvidar que pues eso, Madrid es el lastre, es el freno para que todas esas mejoras puedan permear, en este caso, a nuestros centros de salud, a nuestros hospitales, a nuestros profesionales. En las elecciones de 2023, en las autonómicas, Más Madrid consiguió ser segunda fuerza en la Asamblea. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Bueno, cada vez que nos hemos presentado en Más Madrid hemos obtenido más respaldo de la ciudadanía, más escaños y más reconciliación de la gente con la política. ¿Qué ha cambiado o qué va a cambiar 4 años después del gobierno de la señora Ayuso? Pues ha cambiado que tenemos un Madrid más desigual, que tenemos un Madrid más difícil, más duro, más caro, más inaccesible, un Madrid que no está pensado, ella misma lo dice, no es nada que yo me esté inventando, no está pensado para los madrileños y los ciudadanos, está pensado, bueno, pues para los fondos buitre. Ella quiere que Madrid sea Miami, yo quiero que Madrid sea Madrid. Y han cambiado muchas cosas, ha cambiado la percepción que se tiene de las políticas ultraneoliberales, ¿no? Hasta ahora parecía como que la señora Ayuso era una derecha supuestamente moderada, y lo que ha hecho durante todos estos años ha sido materializar las propuestas más ultras, ya no solo de Vox, sino las propuestas más ultras, defendiendo las iniciativas de Trump, de Netanyahu y de toda esa internacional del odio, ¿no? Por eso creo que cambiar la pieza de Madrid va a ser algo fundamental. Creo que es algo además que nos va a agradecer el espacio progresista, pero también creo que nos va a agradecer la derecha moderada de este país. Y sin embargo, las encuestas para Madrid apuntan a que Ayuso podría revalidar su mayoría absoluta. ¿Cómo lo explica? O sea, ¿qué ha hecho mal la izquierda en este sentido? Bueno, yo creo que para darle la vuelta a la tortilla hay que tener en cuenta que la tortilla lleva pegada a la sartén 30 años, ¿no? Y creo que ese búnker ideológico que hace que nada de la buena política pueda permear a los madrileños y madrileñas, bueno, pues hace que los madrileños y madrileñas tengan cierta desconfianza que la política les resuelva sus problemas. Sin embargo, desde el Gobierno de España hemos resuelto algunos de los problemas de la ciudadanía, ¿no? Hemos transferido a la Comunidad de Madrid en cargos a cuenta muchos miles de millones de euros más de los que le transfería el señor Feijóo, y eso no se ha visto, no se ha materializado ni en los sueldos de los profesionales sanitarios, ni en los centros de salud, ni en las escuelas 0 a 3, ni en las universidades públicas, ni en la educación, ni en el precio de la vivienda, ni en la facilitación de la vida, ¿no? Ni en tener un Madrid más verde, más ecológico, más desarrollado, ¿no? Ese búnker ideológico viene acompañado de un búnker mediático también
que tampoco hace que las buenas noticias permeen tampoco a la ciudadanía madrileña. Y bueno, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ir municipio a municipio, calle a calle, puerta a puerta, explicando que podemos tener un Madrid que es infinitamente mejor que el que tenemos. Ya no es el Madrid que tenemos, somos la comunidad más rica y, sin embargo, somos la comunidad que menos invierte en sanidad, en educación, en universidades, en vivir mejor, ¿no? Tenemos que convencer a la gente de que hay la esperanza y el futuro de un Madrid mejor, para los jóvenes, para los mayores y para la ciudadanía en general. En los últimos días, PP y Vox han logrado pactos en 2 comunidades autónomas diferentes. Uno de los puntos que más se ha comentado de estos pactos ha sido el concepto de prioridad nacional. Bueno, Abascal ya ha adelantado que quieren incluirlo también en otros territorios, como por ejemplo en Andalucía. Aquí Ayuso por ahora se ha mostrado contraria a este concepto. En caso de que el PP de Ayuso necesite de Vox, porque no consiga la mayoría absoluta, ¿cree que cederían también en este asunto? Bueno, yo creo que Ayuso no necesita Vox porque Ayuso encarna la mayoría de las políticas que dice Vox. Más allá de esta prioridad nacional, que en un aspecto muy concreto no está Ayuso, pero en todos los demás de prioridad nacional está a favor la señora Ayuso. Ha criticado la sanidad universal, ha criticado la regularización de los migrantes, ha criticado todo aquello que nos hace ahora mismo el faro moral del mundo, ¿no? Ha criticado al Gobierno de España por condenar un genocidio, ha criticado al Gobierno de España por enfrentarse a Trump. Yo creo que Ayuso no necesita Vox porque Ayuso encarna muchísimo mejor que el señor Abascal todas las políticas de la ultraderecha. Y para nosotros, claro que tenemos una prioridad nacional. Nuestra prioridad nacional es una sanidad universal, nuestra prioridad nacional es que las becas lleguen a las universidades, que no tengamos una universidad asfixiada. Nuestra prioridad nacional es que tengamos la factura de la luz más baja de toda Europa. Nuestra prioridad nacional es que tengamos una transición ecológica, que tengamos una ciudades verdes, que tengamos futuro para los jóvenes y sobre todo nuestra prioridad nacional, fíjate qué cosa más sencilla, es que el acceso a la vivienda cumpla con el artículo 47 de la Constitución. Son diferentes prioridades, ¿no? Y yo creo que las de Ayuso y la ultraderecha han estado claras durante todos estos años. En el acto donde se postuló como candidata, defendió que lo haría sin renunciar a ninguna bandera. Su compañero Emilio Delgado defiende que la izquierda tiene que cambiar su discurso en cuestiones como feminismo o como migración para atraer a una parte de la población que ha caído en manos de la extrema derecha. ¿Cree que son compatibles estas dos posturas? Claro que son compatibles, por eso digo que no tenemos que renunciar a ninguna bandera. Claro que es compatible defender que tenemos que llegar a unas capas de la población más amplias, sin olvidar a las capas de la población a las que hemos defendido y tenemos que seguir defendiendo. Claro que es compatible hablar de las familias trabajadoras o de los trabajadores y trabajadoras con que hay determinados colectivos de nuestro país que han estado históricamente marginados, que también tienen los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Decía en el acto de ayer que el feminismo es el hijo no deseado de la Ilustración. Creo que el feminismo nos ha traído no solamente filosóficamente el concepto de igualdad, ¿no? Sino nos ha traído una sociedad mejor. No podemos renunciar a esa bandera, por supuesto. Entre otras cosas porque las mujeres no somos una minoría, no somos una identidad, ¿no?, que haya que proteger. Hay que proteger el derecho a la igualdad y, por supuesto, no podemos dejar caer ninguna de las banderas, ni del colectivo LGTBI, ni de las mujeres trans, ni del feminismo, ni de los migrantes. ¿Y sabes por qué? Porque son precisamente esas banderas las que la ultraderecha ha ido a atacar en primera línea. Ha sido la ultraderecha la que ha puesto en cuestión los derechos de las mujeres, el aborto, a las personas trans y a las personas migrantes. ¿Cómo vamos a dejar caer esas banderas? No tiene sentido. Y esto es perfectamente compatible con hacer y defender a la clase trabajadora. ¿Cómo lo hemos hecho? Aumentando el salario mínimo interprofesional, teniendo 22 millones de trabajadores y trabajadoras, disminuyendo a la mitad el paro juvenil, disminuyendo la brecha entre hombres y mujeres en nuestro país, disminuyendo el abandono escolar, dando becas a las familias trabajadoras para que puedan estudiar y sus hijos puedan estudiar, incrementando la inversión
aunque no es de nuestra competencia, a las universidades públicas para que puedan tener más plazas y más investigación, claro que es compatible. Es más, es que no podemos dejar ninguno de los terrenos de juego político, o sea, ningún terreno político de juego puede estar por encima de ningún otro. Nosotros no competimos con los de al lado, los derechos no compiten entre sí, nosotros competimos con quienes desde arriba nos están robando la sanidad, quienes nos están robando el derecho a la vivienda y quienes nos están robando el derecho a las oportunidades de tener una vida mejor. Contra esos competimos, no competimos entre nosotros. Bueno, como comentaba, Delgado abrió la puerta en una entrevista en octubre del año pasado a, bueno, pues también posiblemente postularse para las primarias. Quería saber si habló con él antes del anuncio del sábado para explicarle su intención. Obviamente. No solamente he hablado con él, sino que llevamos hablando con él muchos meses sobre, bueno, cómo podemos combatir a la señora Ayuso juntos. Es que nos necesitamos todos, es que esto no es ni tú ni yo, esto es que somos un nosotros que esperamos ampliar. Nosotros en Más Madrid tomamos las decisiones de manera colectiva y creo que hemos mascado, hemos perpetrado una manera de hacer política, que es una manera de hacer política que la hacemos entre todos y todas y que todos vamos a una, ¿no? Por supuesto que le avisé, como también avisé al presidente del Gobierno, ¿no? Y el presidente del Gobierno me dijo, más o menos, ya lo sabía, porque yo durante todos estos meses nunca me he ido de Madrid. Durante los 2 años que llevo de ministra de Sanidad, igual que he estado en la Organización Mundial de la Salud defendiendo la salud global, he estado en el puerta a puerta de Leganés, en el puerta a puerta de Lavapiés, he estado en Getafe, he estado en Fuenlabrada, he estado en Torrejón, he estado en los barrios, he estado con mi organización haciendo cuerpo, haciendo calle, haciendo piel con piel, que es lo que somos, ¿no? Y nos necesitamos todos, necesitamos la fuerza de Emilio, necesitamos la templanza de Manuela, necesitamos también el arrojo de Rita Maestre, de Carla Antonelli, de nuestras diputadas en el Congreso, nos necesitamos todos y necesitamos ser más. Ahora bien, yo sí que defiendo que en Más Madrid tenemos una cantera de la que nos sentimos especialmente orgullosos porque tenemos diputados, concejalas y concejales y diputadas que son absolutas maravillas y creo que tenemos tanto un grupo parlamentario como grupos municipales que son la viva imagen de lo que es aunar talento, compromiso y vocación de servicio público. ¿Pero le ha dicho Emilio Delgado si tiene intención de postularse? Bueno, él lo que me ha dicho es que quiere acabar con Ayuso, ¿no? Que queremos acabar con Ayuso y cuando yo le dije que me iba a presentar, pues me dijo pues que le parecía bien, claro, que le parecía bien y que, claro, que seguiríamos y de hecho yo le tendí la mano ayer para que fuéramos juntos, como se la he tendido a todas aquellas compañeros y compañeras de la organización que queremos ir a una. Hay algo que nos está pidiendo la ciudadanía, ¿no? Que es que vayamos todos a una, ¿no? Que dejemos de mirarnos el ombligo y que vayamos todos a una, tanto a nivel regional como a nivel estatal, ¿no? Hay algo que ha calado que trasciende la unidad de la izquierda, sino que trasciende, que tiene que ver con la fraternidad de la izquierda, que seamos capaces de entender quién es nuestro adversario, saber quién es el adversario ahora mismo de las políticas progresistas que son las que mejoran y transforman la vida de la gente. Y nuestro adversario no está entre nosotros, nuestro adversario está enfrente. Nuestro adversario es Ayuso, nuestro adversario es el Partido Popular, un Partido Popular que no ha sido capaz de poner ni una sola medida de mejora de la vida de la gente encima de la mesa, solo insultos, mentiras y contradicciones incluso con su propia línea política, ¿no? Ese es el adversario. Nuestro adversario son los fondos buitres, nuestro adversario son los tecnoligarcas, nuestro adversario es Trump, Netanyahu, lo tenemos clarísimo. No nos podemos equivocar de adversario ni nos podemos equivocar tampoco de rumbo en el mapa. Ya. Hablando de Ayuso, la presidenta ahora mismo tiene varios frentes judiciales abiertos. De hecho, el próximo 6 de mayo, Miguel Ángel Rodríguez tendrá que declarar como investigado por haber difundido los nombres de 2 periodistas del País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Quería saber qué opinión le merece. Bueno, yo creo que Ayuso está en su peor momento. Claramente, lo ha ido labrando ella muy poquito a poco, porque todos los frentes judiciales se los ha ido abriendo ella con tesón, y muchos de estos frentes judiciales tienen que ver con su manera de entender la política y el poder. Su manera de entender el poder no tiene que ver con
esa vocación de servicio público y ese compromiso con la ciudadanía tiene que ver con una manera de entender el poder muy personalista, en la cual se ejerce el poder a través del miedo y de la crueldad. Cualquiera que haya estado siguiendo a la señora Ayuso durante estos años ha visto lo cruel que ha sido, por ejemplo, con las familias de los mayores de las residencias, lo cruel que ha sido con los niños y niñas palestinos, por ejemplo, lo cruel que es a la hora, lo cruel que ha sido con algunos compañeros suyos de partido, empezando por el señor Casado, ¿no? Esa manera de manifestar el poder con crueldad, con odio, con miedo y con mentiras, creo que le va a pasar factura y ha empezado a pasarle factura. Y creo que la ultraderecha del odio está empezando a estar de capa caída. Lo hemos visto con Viktor Orbán en Hungría y el siguiente paso es la siguiente corresponsal de la ultraderecha en Europa, que es la señora Ayuso. Por eso es tan importante poner todas las fuerzas y todas las herramientas que tengamos para que Ayuso se pueda ir a alguna de las 4 casas de lujo que se ha agenciado durante estos años de mandato. Bueno, hablando de tribunales, de Ayuso, un juzgado acaba de admitir la querella de la exconcejala de Móstoles por acoso sexual y laboral contra el alcalde. Ayuso, que no se reunió en su momento con esta exconcejala, ha salido a defender públicamente a Manuel Bautista. Me pregunto cómo se debería actuar en este caso y qué mensaje, ¿no?, se traslada desde las instituciones, especialmente a las mujeres. Yo te voy a dar un poco la vuelta a la pregunta porque no es desde las instituciones, es desde el Partido Popular. Las mujeres en el Partido Popular no están protegidas. Las mujeres en el resto de partidos hacemos para que estén protegidas. Las mujeres en el Partido Popular están al albur de los acosadores sexuales y de los acosadores laborales. Y tiene una cosa muy clara: si te pasa, no vas a tener el apoyo, por supuesto, de tu presidenta y no vas a tener el apoyo de tu partido. Y lo que te van a aconsejar es que estés calladita, que estás más guapa, y que si lo denuncias, el partido se te va a poner en tu contra. Ese es el mensaje que se les da a las mujeres del Partido Popular. A las mujeres de la sociedad le estamos dando otro mensaje, ¿vale? Que no es tenemos que, desde las instituciones, desde las organizaciones políticas, desde las empresas, proteger a las mujeres de los acosadores sexuales y de los acosadores laborales, ¿no? Cuando Ayuso protege a todo aquel que tiene un mínimo rastro de duda de acoso sexual o laboral, como puede ser el señor Bautista, o el señor Plácido Domingo, o el señor Julio Iglesias, los truanes, los que son más truanes que señores, lo que le está diciendo a las mujeres es: yo no te voy a proteger. Yo como presidenta, como tu gobierno, no te voy a proteger. Es más, voy a proteger al acosador. Y esto es muy claro. Cuando la concejala fue a Ayuso a pedirle ayuda, lo que se encontró es una puerta cerrada. Eso no ocurre en el resto de organizaciones políticas. Por lo menos en Más Madrid no ocurre ni ha ocurrido nunca. Aquí, en Más Madrid, protegemos a las víctimas, no protegemos a los acosadores. También lo decía Feijóo el otro día: yo no estoy ni con los que insultan ni con los insultados, ¿no? Es esa manera de entender el poder y de entender la política, en la cual si tú verás si estás con los acosadores o con los acosados en función de si te beneficia políticamente. Si el acosador es de enfrente, entonces estás con la víctima, pero si el acosador es tuyo, entonces no estás con la víctima. Nosotros lo tenemos claro: siempre estamos con la víctima y siempre protegemos a la víctima frente a los acosos sexuales. La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Rivera Salud después de asumir y tratar a sus pacientes. Todos los años la sanidad pública pierde millones precisamente por no facturar a los hospitales concertados tratamientos que luego asume. ¿Usted cree que es viable este modelo de sanidad que tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid? ¿Qué propone Más Madrid? Bueno, la señora Ayuso y el Partido Popular en la Comunidad de Madrid se han montado un subsistema sanitario para seguir alimentando a Quirón, más a Quirón que a Rivera Salud, el proyecto de salud y de dinero que tendría que ir a la sanidad pública para beneficio privado de sus amigos. No solamente son los 71 millones que le ha perdonado, que esto es presuntamente malversación de fondos públicos. Cuando tú no cobras una deuda, estás malversando el dinero público, porque con esos 71 millones podrías haber contratado a 1.200 profesionales sanitarios.
¿vale? Sino son los 5.600 millones, que es la mitad del presupuesto para sanidad de un año que se le ha dado en los últimos 5 años a Quirón. Es un artículo pagado por personas de Quirón que antes de ayer decía que, bueno, que Quirón lo hacía muchísimo mejor que la sanidad pública que gestiona la señora Ayuso. Y la señora Ayuso puso un tuit diciendo que qué bien lo hace Quirón, qué mal lo hace la sanidad pública, que la sanidad pública tiene peores resultados, la que ella gestiona, sabiendo que de los 32 hospitales que tiene Madrid, solo 4 son de Quirón y 1 de Ribera Salud, o sea, solo 5 son del modelo sanitario que ella defiende. Los otros 28 no van con ella. La Paz, el Gregorio Marañón, la Princesa, el Ramón y Cajal, el Clínico, el 12 de octubre, para ella dan peores resultados. Si fuera eso real, tendría que estar cesando a la consejera de Sanidad inmediatamente, pero no es real. ¿Por qué? Porque su modelo sanitario, y lo ha dicho muchas veces, es el modelo de Miami, es el modelo de Florida, es el modelo que hace que el 65% de las bancarrotas familiares se deban a problemas de salud. Ese es el modelo sanitario, es el modelo del CEO de Ribera Salud, que en unos audios decía: tenemos que elegir entre los pacientes rentables y los no rentables, porque aquí estamos para hacer negocio. Y como bien venimos recordando con esta Ley General de Sanidad desde hace 40 años, los negocios y la protección de la salud colisionan. No se puede hacer negocio con la salud. El que quiera hacer negocio, que lo haga en otro sitio, pero que no lo haga con la salud de los madrileños y, por supuesto, de los españoles. Hablando de sanidad pública y de un poco también de las tareas pendientes en el Ministerio, en la última semana se ha tensado aún más las relaciones con el comité de huelga. De hecho, los sindicatos de médicos han llegado incluso a pedirle su dimisión. Me gustaría saber si en este momento es posible desbloquear este conflicto. Dos no acuerdan si uno no quiere. El comité de huelga ha roto unas negociaciones que estaban yendo bien desde hace varias semanas y las ha roto porque creo que tienen una visión del conflicto que es el conflicto en sí mismo. Es más, en las últimas semanas que hemos estado negociando con el comité de huelga, a las mesas de negociación no han llevado las reivindicaciones legítimas de los profesionales, reivindicaciones que yo agradezco, porque esas reivindicaciones, que son el fruto de malestar de 20 años de una mala norma que no ha sabido empujar a las comunidades autónomas para mejorar las condiciones laborales, esas reivindicaciones nos han hecho que tengamos la normativa ahora mismo del Estatuto Marco más ambiciosa que podríamos tener, la más ambiciosa. Ahora bien, cuando a una negociación el comité de huelga no te lleva esas reivindicaciones, sino que te está llevando una reivindicación propia, como es tener sillas en unas mesas de negociación saltándose la ley electoral, yo lo siento, pero una negociación en la que pides algo que es ilegal o es irreal no es una negociación. Desde el Ministerio hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Hemos asumido la disminución de las horas de guardia, la disminución de las guardias, la conciliación, la materialización de la estabilidad en el empleo en nuestro sistema sanitario para que no haya nadie que esté más de 2 años con un empleo de interino o un empleo de eventual. Hemos llevado a los investigadores a que tengan un hueco en nuestro Sistema Nacional de Salud. Todas aquellas normativas europeas no solamente las hemos cumplido, sino que las hemos rebajado. Europa dice que como máximo un facultativo puede trabajar 48. Nosotros hemos puesto un plazo para que pasemos a 45, luego a 42 y luego a 40 horas semanales. Pero para que se cumplan todos esos límites, las comunidades autónomas tienen que contratar recursos. Yo no puedo hacer menos guardias si no tengo más compañeros para dividirme las guardias. Yo no puedo hacer menos horas en mi hospital si no tengo una buena plantilla en mi hospital para poder asumir las horas penosas, que son las noches y los fines de semana. Pero hay cosas que son imposibles. Una de las cosas que nos pedía el comité de huelga es que las guardias fueran voluntarias, o sea, que a los ciudadanos las tardes, las noches y los fines de semana nos atiendan según si hay voluntad o no hay voluntad, y no. Ante todo, la Ley General de Sanidad nos dijo que los facultativos y los profesionales sanitarios éramos servidores públicos. Somos servidores públicos y somos servidores públicos 24/7. Y algunas de las pretensiones o algunas de las demandas
son imposibles, y cuando alguien viene a demandar algo imposible, no es que quiere resolver el conflicto, quiere poner alguna excusa para poder mantener el conflicto. Aún así, nosotros nos hemos reunido, ya da igual las veces porque hemos perdido la cuenta, pero 28 veces con el comité de huelga. Nos reuniremos las veces que haga falta. Nos hemos reunido con mediadores, les hemos propuesto mediadores nos hemos reunido con el Foro de la Profesión Médica, que son todos profesionales de la medicina. Les hemos propuesto un mediador, que es los pacientes. Hemos propuesto diferentes alternativas a la desescalada del conflicto. Les hemos pedido, tanto nosotros como las comunidades, como los pacientes, como la Organización Médica Colegial, como el Foro de la Profesión Médica, que, bueno, pues que suspendan la huelga, que suspendan el conflicto, mientras seguimos encontrando las soluciones, que algunas ya las hemos encontrado y ya las hemos hasta firmado, y no ha habido manera. Y lo que no puede ser, y yo aquí la verdad es que tengo que denunciar, es que tú no puedes acordar con una mano y romper el acuerdo con la otra mano. Eso no puede ser, eso no es una negociación, y además que es un flaco favor que le estamos haciendo, o que le están haciendo, a las pretensiones legítimas de mejora de las condiciones laborales de los profesionales, porque lo que les estamos dejando es sin la llave para empezar a mejorar sus condiciones laborales. Perdón, mencionaba las comunidades autónomas, ¿cree que están colaborando con el Ministerio? Hay comunidades que están colaborando con el Ministerio, algunas también del Partido Popular, y hay otras que no. Hay otras que están poniendo todos los obstáculos posibles para que el conflicto se mantenga, a pesar de que esto repercute en sus listas de espera, en sus pacientes y en el ánimo de los profesionales, para que bueno, pues supongo que por su interés partidista. Hay consejeros y consejeras que han intentado, pues no solo mediar, sino proponer mediadores y proponer soluciones. Incluso hay comunidades que ya han pactado con sus comités de huelga de médicos salidas al conflicto que van en la línea del Estatuto Marco, ¿vale? Disminuir las horas de guardia, disminuir las guardias, disminuir las horas semanales, mejorar la conciliación, mejorar la paridad, mejorar todas las cosas que yo las he repetido tantas veces que creo que merece la pena esta oportunidad para que podamos blindar esas leyes que llevaban 23 años sin cumplirse, que no podemos perder esta oportunidad, porque detrás de esta puerta van el resto de puertas. Si nosotros no podemos decirle a una comunidad, oye, tú no puedes contratar a alguien, tú no puedes hacer que alguien haga más de una guardia a la semana, si tú no le pones ese límite, ¿qué límite tiene la comunidad para no hacerlo? ¿Qué límite tiene? No tiene ninguno. Por eso el Estatuto Marco pone límites y las comunidades tienen que materializarlo. Y hay comunidades que están haciendo todo lo posible, como hicieron también con la Ley General de Sanidad, por cierto. El Partido Popular o Alianza Popular en su momento y algunos de los organismos que hoy están bloqueando la mejora del Estatuto Marco ya bloquearon la Ley General, o intentaron bloquear la Ley General de Sanidad, también pidieron la dimisión de Ernest Lluch, también le organizaron lo que se llamó la Operación Primavera, con huelgas y conflicto para que no saliera la Ley General de Sanidad, de la que hoy estamos orgullosos. Yo estoy segura que dentro de 10 años, cuando aprobemos estas normas, miraremos para atrás y diremos, ¡jo, qué bien! Menos mal que pusimos pie en pared a las malas condiciones laborales que llevábamos arrastradas desde hace 20 años. ¿Y cuáles son los próximos pasos que pretende dar el Ministerio de Sanidad? Pues es que sinceramente yo me veo atada de pies y manos, porque si nos hemos reunido 28 veces, hemos llegado 4 veces a acuerdos y nada más salir por la puerta, los que firman el acuerdo rompen el acuerdo, yo pediría responsabilidad al otro lado. Y vuelvo a insistir, yo he negociado, seguiré negociando, pero cualquiera que haya estado en una mesa de negociación no entiende que si se llegan a acuerdos que mejoran las condiciones de los profesionales, luego esos acuerdos se rompan en aras de mantener un conflicto. No es explicable. No es explicable, ya no digo para los pacientes, no es explicable ni para los propios profesionales. En 23 años, yo he estado 22 años trabajando en el hospital, en 22 años nunca, jamás he oído a ninguno de los sindicatos que hoy reclaman la huelga decir que hay que acabar con las guardias de 24 horas. Nunca, jamás. Nunca he oído a un sindicato médico decir que va a hacer movilizaciones para mejorar las condiciones laborales. Ha sido llegar nosotros al Ministerio de Sanidad, remover toda la legislación que llevaba 20 años obsoleta para plantear el mayor conflicto de la sanidad. No encaja, lo siento, pero no encaja. Y los que me llaman traidora, los que dicen que tengo que dimitir, etcétera, etcétera,
creo que les hubiera traicionado si yo hubiera dejado en el cajón estas mejoras de las condiciones laborales y no hubiera hecho nada. Hubiera pasado por el Ministerio, bueno, pues como un simple paso en mi vida política. No, desde que hemos llegado al Ministerio nos hemos remangado y hemos sacado el Estatuto Marco, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, el Real Decreto que regula las condiciones laborales de los MIR y de los FIR y de los EIR y de todos los residentes de nuestro país, ¿no? Todo eso estaba sin tocarse y sin reivindicarse. No tiene sentido que cuando yo lo saque del cajón sea cuando se enciende otra operación primavera como la que le hicieron al señor Ernest Lluch. Comentaba antes que la sanidad pública forma parte, ¿no?, de esta prioridad nacional. También mencionaba la vivienda. De hecho, diría que el problema de la vivienda, concretamente en Madrid, es uno de los más acuciantes. El gobierno de Ayuso se ha negado a aplicar la ley de vivienda. ¿Qué propone Más Madrid sobre vivienda para solucionar este problema? Muy sencilla la propuesta, muy difícil el problema, porque es un problema muy complejo que llevamos arrastrando desde hace muchos años y que es hiperagudo en regiones como pueda ser Madrid. El 40% de los ciudadanos dice que su principal preocupación es la vivienda, el 38% dice que su principal motivo de angustia, ¿vale?, de ansiedad, de preocupación y de depresión es la angustia, o sea que está afectando a nuestra salud mental. ¿Qué proponemos? Hay que hacer muchas cosas radicales a la vez. No solamente construir vivienda pública, por cierto, el plan VIVE de la señora Ayuso ha sido un fraude más, ¿no?, que lo ha puesto no solamente en número de viviendas, sino en el precio en el que ella considera que es un precio asequible, que es el mismo que es el del mercado, y en la calidad de los materiales. Hay que construir vivienda pública, por supuesto, hay que retener esa vivienda pública, ¿no?, que no pase al mercado general de la vivienda, y hay que poner un torniquete en esta sangría, que es la prórroga de los contratos de alquiler. Ese torniquete hay que ponerlo, tenemos 2 días para convencer a la sociedad, no porque está convencida, el 74% de la población quiere que se prorroguen los contratos de alquiler, porque no podemos hablar de proteger a la ciudadanía en este momento de la guerra injusta y legal del señor Trump, proteger a la ciudadanía en su cesta de la compra, en su gasto de electricidad o en su gasto en gasoil, y no protegerle en lo más importante, que se está llevando el 40, el 50, el 60% de los sueldos, que es la vivienda. Y esa protección tiene que ver que mañana no te puedan subir a ti el alquiler 400 o 500 euros. Esa protección tiene que ver con que la gente pueda vivir tranquila, hacer proyectos de vida tranquilo, que los jóvenes no tengan que compartir con 7 amigos, que la gente pueda tener movilidad, que la gente no se le desarraigue de sus barrios, que no se expulse a las familias. Es que es algo tan de sentido común. Y la señora Ayuso apuesta por un mercado especulador. Es su modelo de sociedad, un mercado especulador absolutamente salvaje y voraz que se está haciendo con el futuro y el proyecto de futuro en este caso, de los madrileños y madrileñas. ¿Y para eso qué hace? Lo que decía al principio, hacer un búnker ideológico en el cual todas las medidas que se hayan propuesto desde el Gobierno no permeen en Madrid, no lleguen nunca a Madrid, ni la prórroga, ni ahora cuando presentamos el otro día las ayudas a la vivienda pública, con 1.000 millones que ha rechazado la señora Ayuso, con no aplicar la ley de vivienda, ni zonas tensionadas. Madrid es una región tensionada, no una zona tensionada, es una región tensionada, y esa tensión está afectando a los jóvenes, a las familias, a los mayores, a toda la ciudadanía, y está afectando a la salud mental. Ahora mismo, el mayor determinante social de la salud en nuestra región es la vivienda, sin lugar a duda. Y el Partido Popular tiene que contarnos de qué lado está, si está del lado de la señora Ayuso y los especuladores o está del lado de los ciudadanos por una vez en su vida. Tiene una oportunidad en toda la legislatura para demostrar de qué lado está. ¿Está de acuerdo con las propuestas de la ministra de Vivienda? ¿Considera que son suficientes? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que no son suficientes porque necesitamos abordar el problema del alquiler y necesitamos abordar el problema de las prórrogas de los alquileres, ¿no? No basta con crear vivienda pública, no basta con construir y construir y construir. Necesitamos todo el arsenal de medidas para frenar esta sangría, y por eso hemos empujado al Partido Socialista. Nosotros, por ejemplo,
no estamos del todo de acuerdo en las rebajas fiscales a los caseros, pero fíjate, ni siquiera por algo ideológico, porque no funcionan, porque no contienen el mercado. No lo contiene en absoluto, es más, es un bizum que le damos del dinero de los impuestos directamente a los caseros. Si tú no les limitas la posibilidad de incrementarles el alquiler a sus inquilinos, pues lo que se viene llamando hemos hecho un pan con unas tortas. Entonces, por eso necesitamos medidas que nos cubran y que protejan al inquilino, a la gente que quiere comprar una casa, a la gente que quiere tener acceso a una vivienda pública, y medidas que bajen el mercado, que bajen el mercado, que es un mercado que está absolutamente desatado. Y después de una crisis de vivienda, siempre va una crisis social y una crisis económica, siempre. Nos ha pasado siempre, sin lugar a dudas. Mientras en estos años se van a forrar los de siempre, ¿no? Los grandes fondos, los grandes tenedores, ya estamos viendo las cifras en las cuales ahí está absolutamente sobredimensionado el mercado de los grandes tenedores, ¿no? Mientras que ese supuesto rentista que solo, bueno, que lo hace para compensar su renta o su pensión es mínimo, ¿no? Frente a un mercado absolutamente voraz. Pues es que tenemos que hacer todo a la vez. Usted decía que el próximo martes se va a votar el decreto de los alquileres en el Congreso. ¿Dan por perdido ya el voto de Junts? No lo damos por perdido, porque este problema también lo tienen los catalanes y catalanas. Claro que sí. Los catalanes y catalanas también están con el agua al cuello con sus alquileres y están pensando si se pueden quedar en su ciudad, si se pueden quedar en su municipio, si mañana el casero es un casero responsable o no lo es, o es un casero especulador o no lo es. Claro que afecta, es que afecta transversalmente a todo nuestro país, y vuelvo a insistir, el 74% de la población lo apoya. Una mayoría social apoya que haya una prórroga del alquiler, que no es que pierdas el alquiler, ¿eh? O sea, que ningún casero va a dejar de tener una dieta o una renta todos los meses. Solo se les pide que no especulen con esa renta. Una cosa muy sencilla, que la dice la Constitución, ¿eh? Que no es un invento ahora ni de Más Madrid, ni de Sumar, ni del ministro de Derechos Sociales, ni del ministro de Sanidad. Lo dice la Constitución, que los poderes públicos somos los que tenemos que velar porque no se especule con la vivienda, con un derecho. Y que es que ese derecho a la vivienda, una vivienda digna, detrás conlleva no solamente malestar, conlleva ansiedad, conlleva trastornos mentales, conlleva desarraigo, conlleva que la gente tenga que irse a vivir a 50 kilómetros de donde tiene que trabajar o donde tiene a sus padres. Es que me parece que es un destrozo social de tal calibre el que está haciendo el mercado de la vivienda, que tenemos que poner todas las medidas y ser todos los radicales que tengamos que ser. El otro día Manuela Bergerot en la Asamblea comentaba que no existe el derecho a tener 10 casas. No, es verdad. Ayuso y la derecha en general criticaron sus palabras y las tildaron de comunistas. ¿Qué opina sobre lo que dijo la portavoz? Lo que dijo Manuela Bergerot, pues que tiene más razón que una santa, ¿no? No existe el derecho a tener 10 casas, no existe el derecho a especular con las casas, no existe el derecho a romper la vida de la gente, no existe ese derecho. De ahí que vuelva a retomar la crueldad de las políticas de la señora Ayuso y del Partido Popular, cómo han hecho de su política un marco de crueldad con las familias, ¿no? Un marco de crueldad, que es decirles, no, hombre, claro, está por encima el especulador que la familia que tiene a sus hijos en el colegio y que los tiene que sacar de ese colegio porque ya no puede seguir en ese barrio. Está por encima el especulador, el fondo de inversión ese que se ha ido a buscar 5 veces a Miami, mientras no ha ido ni una sola vez a Carabanchel para ver cuál es el problema de los carabancheleros. Tiene más derechos ese especulador y ese fondo de inversión que una familia trabajadora madrileña, que a lo mejor ha votado al Partido Popular, a lo mejor ha votado al Partido Popular, pero no tiene derecho a quedarse, a tener un proyecto de vida. A mí no se me ocurre nada más cruel que eso. Por eso tenemos que cambiar Madrid, por eso tenemos que cambiar la pieza de Madrid, porque es que estoy segura que incluso cambiando la pieza de Madrid, cambiando el gobierno de la señora Ayuso y del Partido Popular,
incluso no solamente vamos a poder respirar políticas que transformen la vida de la gente, aquí también en Madrid, sino estoy seguro de que parte del Partido Popular moderado va a poder también respirar porque se ve lastrado por las ocurrencias y las crueldades de la señora Ayuso. En estos meses estamos viendo movimientos por parte del espacio de la izquierda del PSOE. En Podemos existe también el debate sobre la posibilidad de hacer primarias abiertas conjuntas con otras fuerzas políticas. ¿Estaría usted a favor de un proceso con el resto de organizaciones para elegir al candidato de la izquierda? Bueno, es que nosotros ya estamos en ese proceso. Llevamos meses en ese proceso, varias fuerzas progresistas, las que nos juntamos en el año 2023 para gobernar y para contener a la derecha y a la ultraderecha, para hacer que no gobernara el señor Abascal ni el señor Feijóo. Llevamos en ese proceso muchos meses. Lo hemos llamado la Alianza de las Fuerzas Progresistas. Nunca en este país hemos tenido a las fuerzas progresistas hablando, pensando en común, cooperando, tan cohesionadas como estamos ahora, pensando conjuntamente cómo abordamos ese espacio progresista, cómo lo cuidamos, cómo nos cuidamos entre nosotras y cómo bueno, pues ponemos en marcha las mejores políticas progresistas y cómo defendemos al Gobierno de España. Ojo, porque son las políticas del Gobierno, del Gobierno de España las que nos están poniendo ahora como faro moral del mundo, faro moral de Europa, de las que sacamos pecho y las que están incluso reavivando los rescoldos de la socialdemocracia europea. Estas políticas que hemos empujado desde la parte de la coalición del Gobierno de España, que han salido de innumerables organizaciones políticas que estamos empujando en este sentido, que no han salido de Ferraz, que han salido de años de izquierda transformadora, de las organizaciones de los ayuntamientos del cambio, bueno, de todo el empuje y de toda la herencia que tenemos desde hace años de la necesidad de tener políticas realmente de izquierdas, ¿no? Tú decías, a la izquierda del PSOE, ¿no? Es las políticas de izquierdas. Las políticas de izquierdas que hemos traído, que son renovadoras, las estamos empujando las organizaciones que ya entre nosotras estamos hablando de cómo gestionarnos, ¿no? No tiene que venir nadie a decirnos cómo hacerlo. Vamos a encontrar un consenso, hemos encontrado ya un consenso de abordar el momento actual y el contexto actual de manera conjunta, de manera fraterna, y esto no había ocurrido nunca. Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que hacerlo y cuáles son las recetas que ya desde hace muchos años estamos trabajando en ellas. Bueno, su nombre ahora ya está descartado, también el del ministro Bustinduy, que se ha autodescartado en más de una ocasión, pero ¿tiene usted algún nombre en mente que pueda liderar este hipotético espacio? Pues mira, no tengo ninguno y tengo muchos. Creo que al final llegaremos al quién, ¿no? Y llegaremos de manera consensuada y llegaremos además no con un solo quién, espero que no haya solo una sola persona, sino que haya muchas personas que se hagan cargo, muchos liderazgos que se hagan cargo de este espacio, porque nos necesitamos todos, porque necesitamos empujar, vuelvo a insistir, un espacio que sea progresista, que sea fraterno y que vayamos todos a una, que es lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Y estamos ahora en el cómo, sabemos perfectamente el para qué y ya encontraremos el quién. Yo entiendo que mediáticamente y a vosotros os interesa más el quién, a nosotros nos interesa más el cómo. Estamos construyendo la casa común del espacio progresista, que es una casa de piedra, robusta, no es de paja ni es de madera, es de piedra y bueno, ya encontraremos al quién y lo vamos a encontrar de manera conjunta, estoy convencida. Claro, entiendo que ustedes estén más en el cómo. Perdone que le insista, se ha hablado mucho del nombre de Gabriel Rufián. ¿Usted cree que bueno, lo contempla como posible candidato? Yo lo contemplo todo y no contemplo nada. Lo tendremos que decidir entre todos, ¿no? Tendremos que decidir entre todos cuáles son las personas que pongamos al frente de este espacio progresista que tiene que responder a las sensibilidades que hemos ido construyendo durante todo este tiempo. A mí, Gabriel Rufián me parece que no solamente ha puesto encima de la mesa bueno, pues una preocupación que es legítima, ¿no? Que es cómo afrontamos esta ola reaccionaria, que yo insisto, creo que está ahora mismo en su momento de bajada, no ha llegado a su cúspide y está en su momento de bajada.
pero ¿cómo afrontamos esta ola reaccionaria que sigue aquí, que tardará un tiempo en irse, la resaca, ¿no? Nos quedará una resaca de esta ola reaccionaria? Y a mí me encanta escuchar a Gabriel Rufián mover el avispero e intentar proponer ideas y proponer cosas para que, bueno, pues para que nos invadamos de un optimismo que no ha sido muchas veces, ¿no?, nuestra mejor herramienta en la izquierda, sino que, digamos, somos capaces de hacerlo y vamos a hacerlo. Y nos necesitamos todos los actos, todos los influencers, todos los partidos políticos, necesitamos todas las herramientas porque estamos ahora mismo en una lucha desigual. Tenemos a una ultraderecha cargada de poder, cargada de intereses económicos, de los más poderosos, los tecnoligarcas, bueno, las fuerzas, todas las fuerzas del mal conjuntas. Y nosotros tenemos la herramienta de las políticas que funcionan, la herramienta de las mejores ideas, las herramientas del calle a calle. Bueno, tenemos las herramientas de la buena política, pero estamos en una batalla absolutamente desigual. Y muchas veces la izquierda nos hemos fustigado, ¿no? La culpa es nuestra, nosotros tenemos la culpa, y no tenemos la culpa. Hemos estado resistiendo a este embiste y ahora efectivamente tenemos que ir a la carga, motivo por el cual yo he dado un paso al frente en la Comunidad de Madrid, porque si el principal laboratorio de las políticas más ultras está dando en Madrid, donde tenemos que ir es a la raíz del problema, que es Madrid. De acuerdo, ministra, pues muchas gracias. Pues nada, un placer. Eso es todo, igualmente. Nada.